Pendientes de los resultados en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero también de actividad intelectual. Mañana a las 7 de la tarde, en el hall justamente del Banco Central de Bolivia, se lleva a cabo la presentación del libro Marxismo, Capitalismo Flexible, Precariedad y Nuevas Formas de Conflicto del autor italiano Diego Fusaro, al quien le damos las muy buenas noches. Buenas noches. Benvenuti. Gracias. Bienvenido. Diego, una pregunta que yo siempre me planteo cuando entrevisto a autores fundamentalmente marxistas. ¿Dónde está el marxismo hoy? ¿En los libros que usted escribe solamente? No, non solo nel libro che scrivo. Essenzialmente credo che nell'America Latina ci sia molto più marxismo di quanto non ce ne sia negli Stati Uniti d'America o in Europa, perché vedo che nell'America Latina c'è una ripresa di temi importanti come la difesa del lavoro, la difesa del sociale, l'opposizione alle politiche geopolitiche dell'America del Nord. In Europa ce n'è molto meno, io sono italiano, come si diceva, c'è molto meno marxismo, soprattutto dopo il 1989, quando ganó el capitalismo, la Unión Soviética perdió, el capitalismo ganó y el capitalismo volvió al ataque, volviéndose a retomar los derechos fundamentales del trabajo y acabando lo que es el conflicto de clase. Ahora los dominantes capitalistas están masacrando la clase de los obreros y la misma Unión Europea nace sobre esas bases. El capitalismo gana los estados soberanos nacionales para imponer el dominio de la parte central europea contra los pueblos. De todos modos, han aparecido movimientos en Europa, por ejemplo en España, un movimiento muy importante que es Podemos, que está regresando a la izquierda tradicional y que tiene una propuesta de izquierda que se contrapone a la rigidez de los mercados internacionales. Certo, Podemos en España es uno de esos movimientos y es interesante el hecho de que se vuelva, se le haga mucho a Antonio Gramsci, un conocido al mío. También en Grecia, Varoufakis, non Tsipras, que traiciona un poco el pueblo y la lucha contra el capital, pero Varoufakis está llevando adelante un discurso interesante de oposición. En Italia hay algunos partidos y movimientos que empiezan a oponerse al capital, pero por el momento falta mucho que hacer y la Unión Europea mantiene todavía su hegemonía. ¿Será América Latina y los gobiernos progresistas, como por ejemplo el de Bolivia o Nicaragua, una suerte de oasis donde se refugia el pensamiento de la izquierda tradicional? Io credo di sì. Yo creo que sí. Credo che in questo momento storico l'Europa debba guardare tiene que mirar a América Latina sobre todo para esos temas, la defensa del trabajo, la lucha en contra del capital, los derechos sociales y reformas sociales importantes. Desde este punto de vista, Evo Morales sigue siendo un ejemplo para todos nosotros y sobre todo también en términos geopolíticos. Después de 1989 hemos entrado en la Cuarta Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial fue la Guerra Fría. La cuarta es la Guerra Mundial que Estados Unidos, ganadores de la Tercera, han declarado a todos los países del mundo, a todos los pueblos del mundo que no se doblegan a su dominio. Y entonces ahora que Bolivia y que Venezuela de Chávez y aquí tenemos también que la Cuba de Fidel, la Irán de Ahmadinejad, la Rusia de Putin, son estados que resisten y que enseñan a todos los pueblos del mundo la importancia de resistir. ¿Estas formas de conflicto las que usted describe en el libro? ¿Estas nuevas alternativas de la izquierda tradicional en el mundo? Incluso esas. También esas son formas de conflicto que nos enseñan que resistir es posible, incluso después del final del comunismo soviético. Pero las formas de conflicto son las que yo espero vuelvan a renacer también en la clase obrera tradicional que hoy se ha vuelto precariado, sin derechos, esclava, con formas contractuales siempre más obscenas, que tratan al ser humano como pura mercadería sin derechos, y eso es normal en Europa, contratos precarios que precarizan la vida misma. Y espero que nazca una nueva conciencia de clase, que espero que nazca con Gramsci, una nueva subjetividad consciente y que no sufra simplemente lo que está sufriendo. En el mundo de las ideas, ¿verdad? En el ideario marxista, pero
lo que llama la atención es la confusión permanente entre gobierno progresista socialista y populismo. ¿Esto existe? Bueno, diría que, por ejemplo, en Europa hoy la palabra populismo se utiliza por las élites financieras que están en el poder en la Unión Europea para delegitimar todos los que no defienden los intereses de la élite y en cambio defienden los intereses del pueblo. Entonces, desde este punto de vista, marxismo y populismo pueden estar juntos en Europa en la medida en que el marxismo está contra de la élite financiera o tendría que estar en contra. Hay un problema en Europa que afortunadamente ustedes no tienen. En Europa las izquierdas han traicionado a la clase trabajadora. Las izquierdas han pasado de la lucha en contra del capital, como era los tiempos de Gramsci, a la lucha para el capital. Tutti i principali partiti di Principales partidos de izquierda en Italia, en Francia, pensamos en Hollande, por ejemplo, la Grecia de Tsipras también, son partidos de izquierda que hacen los intereses del capital y que llevan adelante el discurso capitalista. Pero fíjate lo importante que es esto, cómo ha habido elecciones en España. Han estado 319 días sin gobierno, con un gobierno en funciones, la izquierda estaba ahí y al final el Partido Socialista le da un voto de confianza con la abstención al Partido Popular, extremadamente conservador de Rajoy. ¿Qué es lo que sucede con la izquierda tradicional? ¿Qué es lo que está pasando? Según yo, la izquierda tradicional está en una bifurcación. O se vuelve el partido del capital, la izquierda del grupo Bilderberg, como yo la llamo, o sea, la izquierda que defiende la élite financiera, o se tiene que crear un nuevo frente, un frente nuevo que ya no es el de derecha e izquierda, sino un nuevo frente siervo-señor, alto-bajo. Un nuevo frente entre quien acepta el capitalismo clasista y alienador y entre quien en cambio lo contesta, lo rechaza en nombre de una democracia. Y para terminar, Diego, ¿se mantiene, por ejemplo, en lo que estamos viendo ahora, lo que estamos viendo, las elecciones en Estados Unidos, este concepto servo signore, siervo señor, se mantiene? En Estados Unidos de hoy está ganando en toda la línea el señor, el capital financiero. Tenemos la sociedad más clasista de toda la historia humana en Estados Unidos de América. En la sociedad rica hay quien muere de hambre en las calles. Por lo que tiene que ver las elecciones americanas, tenemos un emblema. Nunca habían llegado a niveles tan bajos en Estados Unidos. Pienso poder decir que peor que Donald Trump existe solo Hillary Clinton. Esa es mi tesis sobre las elecciones americanas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Éxito mañana en la presentación del libro Marxismo, Capitalismo Flexible, Precariedad y Nuevas Formas de Conflicto. Mañana, con el patrocinio de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 19 horas en el Banco Central de Bolivia.